Hermano, que Dios nos avive. Espera. Vamos a hacer sacar todos los detalles para no tener problemas mientras vamos haciendo la videollamada, no tener problemas técnicos. Nos preparamos de antes, bien de antes. Hicimos Zoom antes, proyectamos las pantallas para que no hubiera problemas. Y bueno, hermanos, empezamos con la tercera clase del Evangelio del Reino. Hermano, mira, ahí sí. La tercera clase del Evangelio del Reino, hermano. Y de verdad que esta es una clase que me gusta mucho, mucho dar porque tiene que ver con dos cosas. Con cómo la Biblia empieza a dar luces de cómo va a ser el Mesías prometido, el Salvador, el ungido, el, el el Rey eterno y, y lo que él vino a hacer. Porque solamente se quedaría en teoría de decir, bueno, lo que hizo, cómo tenía que venir, pero también en lo que ha hecho en nosotros. Entonces, hermanos, quiero avanzar con estas pistas que es, como dice ahí, será un rey eterno. Pista 6 hermano, una clase que me gusta mucho. Será un rey eterno. Todos los reinos, hermano, van a perecer. Todos van a pasar, mas el reino del Señor permanecerá para siempre. Y ese para siempre tiene que ver con los ciudadanos de ese reino que tenemos que ser nosotros, hermano. Entonces nosotros ponemos nuestra confianza no en los gobiernos de esta tierra. Mañana aquí en Chile se vota, ni sé, hermano, por quién voy a votar. No voy a votar por nadie, hermano. No estoy hablando de política, hermano. No me he interiorizado por tiempo, pero nuestro reino, hermano, es un reino eterno, el reino del Señor Jesús. Y, y les quiero leer estas partes, hermano. Segunda de Samuel 7:16. Y quiero que leamos el contexto. Quiero que lo busquen, segunda de Samuel 7, hermano. Yo siempre leo, hermano, en la NBI. Quizás les sea más fácil. Segunda de Samuel 7. Hermano, aquí estaba reinando ya el rey David. Ya era rey. Dios ya había sacado a Saúl. Y vamos a leer lo que sucede aquí. Dice, una vez más el rey David estuvo instalado en su palacio. El Señor le dio descanso de todos los enemigos que lo rodeaban. Entonces el rey dijo al profeta Natán, como puedes ver, yo habito en un palacio de cedro, mientras que el arca de Dios se encuentra bajo el toldo de una tienda. Bien, respondió Natán, haga usted lo que su corazón dicte, pues el Señor está con usted. Pero aquella misma noche la palabra del Señor vino a Natán y le dijo, ve y dile a mi siervo David que así dice el Señor, ¿serás tú acaso quien me construye una casa para que yo la habite? Desde el día en que libré a los israelitas de Egipto y hasta el día de hoy no he habitado en casa alguna, sino que he andado de acá para allá, en una tienda a manera de santuario. Todo el tiempo que anduve con los israelitas, ¿acaso le reclamé a alguno de los gobernantes a los que ordené pastorear a mi pueblo Israel el no haberme construido una casa de cedro? Pues bien, dile a mi siervo David que así dice el Señor de los ejércitos. Yo te saqué del redil para que, en vez de cuidar ovejas, gobernaras a mi pueblo Israel. Yo he estado contigo por donde quiera que has ido y he aniquilado a todos tus enemigos. Aleluya, a eso con nosotros, Señor. Amén. Y ahora voy a hacerte tan famoso como los más grandes de la tierra. También voy a designar un lugar para mi pueblo Israel, y allí los plantaré para que puedan vivir sin sobresaltos. Sus malvados enemigos no volverán a oprimirlos como lo han hecho desde el principio, desde el día en que los nombré líderes sobre mi pueblo Israel. Y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Pero ahora el Señor te hace saber que Él será quien
te construya una casa. Cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré tu reino. Será él quien me construya una casa en honor de mi nombre, y yo afirmaré el trono de su reino para siempre. Y aquí, hermano, empezamos a ver para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Así que cuando haga lo malo, lo castigaré con vara y azotes, como lo haría un padre. Sin embargo, no le negaré mi amor, como se lo negué a Saúl, a quien abandoné para abrirte paso. Tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí. Tu trono quedará establecido para siempre. Aleluya. Aleluya, hermano. Amén. Hermano, esa fue una promesa que le hizo el Señor a David. Y por eso ahí pueden ver que es un rey eterno. El Señor, el del quien habla aquí, va a ser un rey eterno. Pero la profecía está hablando, le está hablando a David, pero David murió y su reino no es eterno. Y entonces ya se empieza a ver que Dios va a bendecir a la familia de David y va a bendecir con reyes. Pero Dios le termina diciendo, pero tu reino no va a terminar, no va a perecer, va a ser eterno. Y es de ahí donde pongámonos a pensar en la perspectiva como los israelitas, como los judíos. Pueden estar viendo esas profecías. Hoy Dios le prometió una descendencia al rey David y él lo puede bendecir. Amén. Lo hizo por medio de Moisés cuando habla en Deuteronomio 28, que si tú obedeces, yo te voy a bendecir. Y podemos estar viendo, está haciendo un pacto con David, lo está bendiciendo a su familia y los va a nombrar reyes. Lo hizo con varios hermanos que les prometió que iban a tener, no, no, sí, sí les prometió que, que su familia a ser reyes de Israel, como si no me equivoco, Jehú, hermano, que hasta que él desobedece y le dice, ya hasta aquí nomás, y otros más, pero aquí vemos, hermano, pongámonos a pensar de este punto, están leyendo esto y decir, oye, pero aquí dice que su reino va a permanecer para siempre. Y el reino de David ya no existe porque no hay rey ahora actualmente aquí. En Israel, de hecho, hay una cúpula que es musulmana, pagana, pero y nos ponemos a pensar, su reino va a ser para siempre. Entonces algo va a pasar. Y como ya veíamos, hermano, anteriormente, no me voy a salir, no me voy a cambiar de pantalla porque a veces se queda pegado el computador, pero como vimos antiguamente, hermano, que de Judá, el Señor le había prometido a Judá por medio de Abraham, Isaac, Jacob. Jacob. De Jacob, cuando bendijo a Judá, a su hijo Judá, en que iban a ser reyes y que iba a gobernar uno con cetro de hierro. Entonces ya se empieza a ver que va a ser un rey eterno y obviamente viene de la tribu de Judá que es el rey David. Pero no tan solo eso, hermano, sino que quiero que empecemos a ver esto. Profeta Isaías, años después, hermano, profeta Isaías. Y dice, él se sentará en el trono de David y reinará sobre todo el mundo y por siempre habrá paz. Su reino será invencible y para siempre reinará la justicia y el derecho. Esto lo hará el Dios Todopoderoso por el gran amor que nos tiene. Y lo quiero entrelazar con otra parte de Isaías, hermano, con otra profecía, quizás en tiempos diferentes. Del tronco de Isaí, o de la raíz de Isaí, o de la descendencia de Isaí, que Isaí era el papá de David, en otras Biblias quizás dice Yesé, en la mayoría dice Isaí. Dice, de la raíz de Isaí brotará un retoño, un renuevo nacerá de tus raíces. ¡Wow! Y me empiezo a leer esta, aleluya. El Espíritu del Señor reposará sobre él, espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor al Señor. Él se deleitará, hermano, y esto tiene que ser, pero vida para nosotros. Él se deleitará en el temor del Señor. No juzgará según la apariencia, ni dictará por lo que oiga decir. Y aquí, hermano, como ya vemos, como el profeta Isaías empieza a hablar de la descendencia de David, de Judá, del papá de David, de su descendencia. Y quiero verlo, hermano, quiero poner aquí dos puntos más en cómo se entrelazan.
con cosas que se hablaron en el Nuevo Testamento, que lo hablaron los apóstoles. Y quiero decir la primera, que es de Romanos. Esto, hermano, no sale estas dos veces solamente, sale muchas veces más. De Romanos al 1 al 3 dice, por medio de sus profetas ya había prometido la Sagrada Escritura. Aquí Pablo está hablando. Al principio se presenta yo a Pablo, apóstol de Jesucristo, pero dice, por medio de sus profetas ya había prometido la Sagrada Escritura. Este mensaje habla de su hijo, quien según la naturaleza humana era descendiente de David. Pablo está diciendo, según la descendencia, está hablando del Mesías obviamente del Evangelio, de la naturaleza humana era descendiente del rey David. Y esta es Hechos 13, que aquí creo que es Pablo el que está predicando, y dice esto, quitado este, o sea, Saúl, está, quise hermano resumirlo, después ustedes pueden leer el contexto, pero lo van a entender. Quitado este, o sea, Saúl, el rey que había antes de David, le levantó por rey a David, de quien se dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Hermano, vemos cómo ya los apóstoles están predicando y me gusta cuando dice, lo que vemos en negrita, de la descendencia de este y conforme a la promesa de la que leímos ayer, hermano, en 2 de Samuel 7 y en las promesas que había hecho antes Dios, conforme a la promesa, Dios levantó, lo exaltó a Jesús por Salvador a Israel. Ese era el Mesías que Israel estaba esperando, al Salvador Jesús, al Mesías prometido. Lo vamos a entrelazar, hermano, con otras partes que habló el profeta Isaías acerca del Cristo. O sea, ya sabemos que Cristo significa Mesías, acerca del Mesías, del ungido. El Espíritu Santo reposaría y estaría sobre él. Isaías 61, 1 y 2 dice, el Espíritu del Señor y Dios está sobre mí. Y aquí quizás no haga más ruido, quizás ya la hemos escuchado un par de veces o la hemos leído, no sabemos quizás dónde, algunos sí saben. Pero dice, el Espíritu del Señor y Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar libertad a los cautivos y a la liberación de los prisioneros, a pregonar o anunciar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que estén de duelo. Y podemos decir, ¿y por qué Isaías lo tomamos que está hablando sobre alguien especial? No sobre de un profeta común que había en el pueblo de Israel, sino que estaba hablando de algo más allá. ¿Cómo lo podemos ver, hermano? Porque dice, el Espíritu del Señor y Dios está sobre él. Es como que permanece en él. Cuando la Biblia, hermano, dice que está, que permanece en él, es algo que nunca se había dado. Porque nosotros vemos cuando venía sobre los profetas, venía, se iba, pero no era algo que permanecía. Pero dice aquí que el Espíritu de Dios está sobre mí, y empieza a decir, está sobre mí. ¿Por cuánto me ha ungido? Es como un ungido para anunciar buena noticia a los pobres. Buena noticia a los pobres han dado mucho. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar libertad a los cautivos. Y uno dice aquí, a ver, hubieron otros que dieron libertad a los cautivos por medio de los jueces, no sé, Jefté, Gedeón, Barak, pero aquí está hablando de otra cosa, y a la liberación de los prisioneros, y a anunciar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar todos los que están de duelo. Entonces podemos ver aquí que se forman cosas especiales porque Él sí va a venir a liberar a los cautivos. Entonces cuando el pueblo de Israel se sentían esclavos, decían, vamos a aclamar a nuestro Mesías, porque las profecías hablan de que un día los van a estar venciendo, van a saquear su tierra, en el fin de los tiempos me refiero, y ellos van a clamar por su Mesías. Entonces esto sí ellos lo sabían, lo sabían. Pero también dice, venía a anunciar la venganza de nuestro Dios y a consolar a todos los que están de duelo. Quiero avanzar. Esta es una parte que habla Juan el Bautista, y ahí la vamos a entrelazar con esa. Y dice, al día siguiente, Juan vio,
Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, aquí tienen al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. No lo adormece, no lo mantiene quieto por un lado, hermano, por un tiempo. Esto, hermano, a mí me dio mucha libertad cuando lo leo. Aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aquí creo que ya empiezan a tener eso, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. De este hablaba yo cuando dije, después de mí viene un hombre que es superior a mí, porque existía antes que yo. Yo ni siquiera lo conocía, pero para que él se revelara al pueblo de Israel, viene bautizando con agua. Hermano, cuando Juan dice, él que dice, porque existía antes que yo, hermano, ahí está hablando de no una persona normal. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista era mayor que Jesús. Entonces aquí está hablando aquí su misterio poderoso. Dice 31, yo ni siquiera lo conocía, pero para que él se revelara al pueblo de Israel, vine bautizando con agua. Versículo 32. Juan declaró, vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Hermano, y esta palabra permanecer es tremendamente importante. Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar, o sea, Dios, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece, es Él el que bautizará con el Espíritu Santo. Yo lo he visto y por eso testifico que este es el Hijo de Dios. Aleluya, hermano, miren. Aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende. Juan el Bautista sabía que el Espíritu descendía desde los tiempos antiguos. Pero dice desciende y permanece, es Él el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros podemos ver, que Dios se lo estaba revelando ahí en ese momento. De cierta forma, sí. Pero nosotros tenemos que entender algo. Juan el Bautista discipulaba gente, discipulaba, tenía a sus discípulos, que él le enseñaba la ley. Él, si le enseñaba a sus discípulos, era porque él sabía. Él no venía de cualquier familia. Su madre y su padre eran levitas, eran de la tribu de Leví. De hecho, su papá Zacarías es lo que habla en el libro de Lucas, que entra al santuario, al templo, hermano, no sé cómo decirlo, pero, pero sí entra al santuario, al templo, y ve un ángel que le promete que iba a tener un hijo. Pero él era sacerdote, hermano. Él era sacerdote y ellos eran levitas. Juan el Bautista también se profetizó en profeta antiguo y hablaba las palabras del profeta Isaías. Entonces, cuando él veía que Dios le dice, aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y Juan el Bautista, imagínense, hermano, acordándose de las profetas de la profecía de Isaías, diciendo el Espíritu Santo está sobre mí. Entonces Juan el Bautista dice, ahí está, ese es el que ese es el Mesías, él es el ungido. Y quiero llevarlo para otro lado. Lucas 4, 18, 19, y ahí van a darse cuenta por qué coloqué del 21. El contexto, hermano, es que Jesús está en la sinagoga. Jesús era un rabino, era rabí, la gente le decía rabí. Él tenía autoridad para hablar en las sinagogas, entonces él le pasan el libro del profeta Isaías. Y él lo empieza a leer. Y dice esto, hermano. El Espíritu del Señor y Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas, buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar libertad a los cautivos y a la liberación de los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor. Hasta ahí nomás lo dijo. Entonces, bueno, estaba leyendo, cierra el rollo, pasan dos versículos más, hermano, y versículo 21 dice, y él comenzó a hablarles, hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Oh, y ahí, hermano, es como, hermano, imagínense el momento. Los judíos todos esperando ahí al Mesías, lo estaban esperando de una forma que viniera en su caballo, con la espada en la mano, con el cetro de rey, castigando y venciendo a las naciones, y ellos escuchando las palabras del profeta Isaías y pensando, así es como tiene que venir el Mesías. Y después que diga, hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Y hay hermanos como todos alborotándose, como que, ¿qué está hablando? Si este es el hijo del carpintero, o aquí están sus hermanas.
Estoy tomando partes que hablaban del Señor Jesús. ¿Qué pasa, hermano? Que cuando Jesús dice esto, empieza a hablar del profeta Eliseo, empieza a hablar de la mujer de la viuda de Sarepta, pero después lo tomaron, hermano, y lo llevaron a un barranco para matarlo, hermano. O sea que nosotros podemos ver esto y decir, ah, lo intentaron de matar. Hermano, le estaba hablando una profecía del Mesías y ellos que estaban ahí sabían lo que estaba hablando. Entonces, cuando él dice eso, hermano, se empieza a ganar el repudio de la gente porque se estaba haciendo como él el Mesías. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Que acá hay una realidad que es poderosa y que ellos sí la sabían, hermano, y que muchos de ellos se dieron cuenta y que decían, el Espíritu del Señor está sobre mí. Entonces, ¿qué pasa? Decían, es que él habla como quien tiene autoridad. Es que es de él, él es el profeta que iba a venir. De hecho, decían, si él no es el Cristo, ¿acaso el Cristo hará cosas mayores que las que ha hecho él? ¿Acaso otra persona hará cosas mayores que las que hizo él? Entonces el Espíritu de Dios reposaba sobre él. Y él estuvo ayunando 40 días. Y dice la Biblia en Lucas, ¿cierto? Que estaba lleno del Espíritu, hermano. Entonces sus palabras, hermano, eran vida. De hecho, por eso es que nosotros leemos los evangelios, hermano, y han pasado más de 2000 años, hermano, que habló esas cosas. Y todavía siguen trayendo esperanza a nuestras vidas. Y dice, por cuanto me he ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Él les vino a anunciar buenas nuevas a los pobres, hermano. Cuando le decían, ¿y por qué comete con recaudadores de impuestos, con pecadores? Jesús le decía, pero si no solo son a los que necesitan médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores para que se arrepientan. En uno empiezan a cuestionar a las prostitutas y a los recaudadores de impuestos, y él dice, oye, los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes en el reino de los cielos. Entonces Jesús vino por los viles y menospreciados. Muchos estaban con los rabinos, con los que se creían sabios, pero Jesús vino por esto, por el pescador, por el celote, que el celote es como una persona que estaba preparado para matar, andaba con mujeres que no tenían muy buena reputación, venía con muchos hombres hermanos que eran menospreciados por el pueblo de Israel. Pero el Mesías, hermano, el Mesías ungido, vino por lo vil y menospreciado para avergonzar a los sabios. De hecho, hermano, él se glorificó en lo suyo, pero todavía no voy para allá. Y dice, a sanar los corazones heridos. Hermano, a sanar los corazones heridos. 2000 años, imagínense, a más de 2000 años Jesús sanando los corazones heridos. A proclamar libertad a los cautivos. No tan solo, hermano, libertad que los tuvieran prisioneros. Nosotros podemos recordar la historia de Garadeno. Estaba preso, hermano, preso del diablo, preso. A la mujer que estaba encorvada, estaba presa del maligno. El joven o el niño que tenía espíritu maligno y el espíritu, hermano, lo arrojaba al fuego, al agua, lo quería matar, hermano. Estaban presos, hermano, aunque estuvieran en libertad, aunque no estuvieran dentro de una cárcel, pero estaban presos de las garras de Satanás. Pero Jesús vino a libertar a los cautivos, hermano, y a la liberación de los prisioneros, a anunciar el año del favor del Señor, a anunciar el año del favor del Señor, el año del Dios, del Señor. Entonces, hermanos, vemos cómo todo esto se empieza a cumplir en el Mesías. Y ya vamos en Isaías. Pero aquí, hermano, antes de pasar al otro, yo quiero que esto lo empiecen a entender de una forma que empiece a traer vida a sus corazones, hermano. Vida plena a sus corazones. Y quiero que veamos el de el de Isaías 11:1. Y dice, el Espíritu Santo reposará sobre él. Espíritu de sabiduría y de entendimiento. Y yo digo, hermano, ¿nos estamos moviendo con sabiduría? O les pregunto a ustedes y se pueden hacer esas preguntas en su mente y quizás se la hagan en la semana. ¿Me estoy moviendo con sabiduría? ¿Me estoy moviendo con prudencia? La sabiduría que Dios me ha dado por medio del Espíritu dan regocijo, consuelo, luz a mis hermanos, a personas que necesitan de la sabiduría no humana, sino la que viene del cielo, de entendimiento, de entendimiento, hermano, de la Escritura, de entendimiento de quién es el Cristo, del entendimiento de Dios. Dice espíritu de consejo, que tiene relación con la sabiduría. Cuando una persona se mueve en sabiduría, hermano, puede dar un consejo, pero que va al clavo, hermano. Un consejo que puede salvar la vida de una persona. Y de poder, espíritu de conocimiento y de temor al Señor. Y yo pienso, hermano, podemos leer la Biblia
y ver en todas partes donde el Señor Jesús echaba fuera demonios. Pero yo digo, ¿y ese poder se está revelando en mí? Y si no se está revelando en mí, ¿el por qué? ¿El por qué no se está provocando eso en mi vida? Espíritu de conocimiento, y hermano, y esto me gusta mucho, y de temor al Señor. Yo sé que esto no se habla mucho, no estoy hablando de ustedes, sino que en general, hermano, del temor al Señor. Hoy día leí el Salmo 119 y había una parte que decía, Señor, yo ante tu palabra, yo me estremezco. O lo que leímos en la clase pasada, donde el Señor dice que se presentó hacia los israelitas en el monte Sinaí con trueno, relámpago, hermano. Decía para que sientan temor y no pequen. Y yo digo, si hay una persona que está pecando, es como la respuesta es fácil, porque no tiene temor de Dios. Simple, hermano. Si una persona se está moviendo en orgullo y persiste en su soberbia, en su terquedad, es porque no tiene temor a Dios. Simple, hermano. Como le hablaba, hermano, las clases pasadas, del proceso y de todas esas cosas. Y de repente es mucho más simple, hermano, que ¿por qué me está costando esto? ¿Por qué me está costando esto otro? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es la salida? Y aquí lo dice, por hermano, que el Señor tenía temor, se movía en el temor de Dios. Y y la Biblia habla en Hebreos que menciona esto. Dice que Jesús fue escuchado por su reverente sumisión o por su temor a Dios. Dice eso en la Biblia, hermano. Entonces, muchas veces queremos acercarnos a Dios y decimos, ¿por qué Dios no me escucha? ¿Por qué Dios no me responde? Pero nosotros vemos que el Señor fue escuchado por su temor reverente, no por ser hijo, por su temor reverente a Dios. Pero el texto siguiente dice, Él se deleitará en el temor al Señor. Hermano, un deleite. Como nosotros hemos visto en las clases, sacando conceptos raros, hermano, que uno puede tener en su vida, cuando se mueve no en el deleite, sino que en la carga. Es decir, no puedo hacer esto porque Dios se enoja. No puedo hacer esto porque Dios se enoja y termina siendo una carga. Pero tiene que haber, hermano, un deleite en nuestros corazones de decir, Señor, yo quiero tener temor de ti, no quiero pecar, Señor. No quiero fallarte. Yo quiero agradarte, Dios mío. Ayúdame. Yo me deleito en tu temor, Señor. Sé que tú eres un Dios bueno, pero también sé que eres terrible. Y en Hebreos dice, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Y ahí, hermano, en vez de decir, oh, qué terrible, es decir, aleluya, Señor. Yo no quiero caer en las manos del Dios vivo, sino que quiero caer en las manos del Dios que me abraza, hermano. Y pueden haber dos opciones. ¿Qué pasa? Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, hermano, inundado del Espíritu Santo. Así se movía Jesús. Y decir, podemos decir que el Espíritu Santo nos está inundando, pero el Señor quiere eso. Estamos anunciando las buenas nuevas a los pobres. Estamos sanando los corazones. Nosotros, yo sé, hermano, que esto se cumplió en Jesús. Pero aquí está hablando del Espíritu Santo, de lo que hace el Espíritu, hermano. Pero yo pienso, ¿la buena noticia está siendo viva en mí? Estoy pensando en el reino que viene. Esa es la buena noticia, hermano. Nosotros pecamos, merecemos la condenación. Dios nos da salvación y no tan solo eso, sino que nos da un reino nuevo, una esperanza nueva, a sanar los corazones. Pienso, hermano, que quizás varios de aquí, o muchos, o quizás todos, pueden estar viviendo con su corazón no sano. Y a veces nosotros creemos que, hermano, que tener un corazón herido es como alguien que ande llorando todo el día, o alguien que se está acercando recién a Dios y decimos, el Dios está sanando en su corazón. Pero yo les pregunto, hermano, ¿su corazón está sano del todo? Pero no se queden como diciendo, no, Señor, mi corazón no está sano, sino que esto les dé esperanza, hermano, porque esto lo hace Dios. Esto lo hizo Jesús hace 2000 años, pero lo sigue haciendo. A proclamar libertad a los cautivos, a la liberación de los prisioneros. Hermano, hay algo que a mí me gusta mucho hablar, mucho, 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 y que me deleito hablar, hablándolo, hermano, es en la santidad de Dios, en el temor de Dios, en la libertad que hace el Señor por nosotros, hermano. La libertad. El que me conoce, hermano, yo era mundano, hermano. Yo no me acerqué a Dios ni de una familia cristiana, vivía el mundo, hermano, y me deleitaba en el mundo. Pero cuando conocí a Dios, una de las cosas que me hizo acercarme mucho a Él fue el que Él me dio libertad y que Él me hizo otra persona y que la Biblia dice que nosotros nacimos de nuevo. Hermano, nacimos de nuevo. El pecado no se puede enseñorear de nosotros. Nosotros sabemos que vienen tentaciones, vienen dificultades, vienen pruebas,
pero ahí es el momento donde nosotros podemos decir, pero yo elijo a Dios. Viene la tentación, pero yo elijo a Dios. Viene la prueba, pues nos puede doler, yo elijo a Dios. Y anunciar el año del favor del Señor. Hermano, en todas estas cosas nosotros nos tenemos que deleitar y las tenemos que vivir. Porque a veces, hermano, y esto es algo que yo estaba analizando, mucho de repente vemos la obra del Espíritu Santo, pero para afuera. Lo que el Espíritu Santo hace, pero para las personas. Ya sea, hermano, compartiendo una palabra, ministrando, que el Espíritu Santo se mueva en una reunión, o en una prédica, o en un consejo. Y siempre vemos, hermano, como el Espíritu Santo actuar afuera. Pero la obra del Espíritu Santo que promete Jesús, la mayoría, hermano, es para nosotros. Viene a sanar, los viene a liberar, los viene a consolar. Y, y muchas de esas cosas, hermano, hace Dios dentro de nosotros. Pero nosotros tenemos que entender que el Señor nos cambia de adentro hacia afuera. Entonces yo digo, ¿cómo vamos a sanar a otras personas si el Espíritu Santo nos ha hecho una sanidad profunda en nuestros corazones? ¿Cómo yo le puedo dar buena noticia a las personas que se están perdiendo? Si en realidad yo ni siquiera estoy viviendo esa buena noticia, que la buena noticia, hermano, de una de las cualidades que Jesucristo nos vino a liberar, como dicen aquí la Escritura, hermano. ¿Cómo yo voy a darle libertad a las personas si ni siquiera yo, hermano, me siento en libertad? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo yo puedo ir y echar fuera un demonio si ni siquiera yo sé si estoy libre del todo? Quizá hay pecados y cosas que están dominando tu ser, ya sea, hermano, en una depresión, en una tristeza, en una angustia. Entonces, claro, podemos vivirlo, hermano, pero no con la libertad que da Dios, no con la libertad que le hizo el Señor Jesús. Entonces vemos, hermano, como Él se deleitaba en el temor del Señor. Todas estas cosas, hermano, que el primer punto, quiero que nosotros las atesoremos en nuestros corazones y que la palabra de Dios se haga vida en nosotros, no tan solo teoría, sino que vida. Y una de las cosas que se puede hacer viva la palabra del Señor es con todo lo que Él hizo por ti, hermano, por ti. Porque cuando yo empiezo a valorar lo que Jesús hizo por mí, yo lo quiero contar a todos. Pero muchas veces no estamos predicando ni no estamos anunciando porque ni siquiera yo lo veo tan vivo en mi vida. Ni siquiera yo veo esa libertad en mi vida, ni siquiera yo veo ese gozo en el temor, no veo eso en mi vida. Pero este es el momento, hermano, para que digamos, Señor, yo creo que tú lo puedes hacer en mí, porque tú ya me diste tu espíritu. Ya tengo que confiar. No tengo que pedir muchas estas cosas, sino que tengo que confiar que tú ya me las diste. Y que eso, hermano, soluciona mucho, mucho, mucho todo esto que estamos hablando. Quiero pasar, hermano, a otro punto. Antes de mencionarle el último punto, hermano, que es, voy a retroceder un poco. Pista 7. Será un rey y un sacerdote. Será un rey y un sacerdote. Las profecías hablaban de que sería un rey y un sacerdote. Entonces ellos estaban esperando. Oye, va a ser rey, ya lo sabemos. El rey David, que la promesa a Judá, ya lo sabemos. Luego dijo Isaías, lo he dicho muchas veces. Pero aquí está hablando que va a ser un sacerdote. ¿Y cómo va a ser rey y va a ser sacerdote? Quiero que lo leamos, hermano. Salmo 110. Así dice el Señor a mi Señor. Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por debajo de tus pies. El Señor extenderá desde Sión, o sea, desde Jerusalén, el poder de su cetro. Dominará, domina tú en medio de tus enemigos. Tus tropas están dispuestas cuando manifiestes tu poder, ordenadas en santa majestad. O sea que las tropas del Señor, hermano, están ordenadas en santa majestad para el día del Señor, del día en que suene la trompeta, el día en que suena el vamos de parte del Señor. De las entrañas de la aurora recibirás el rocío de tu juventud. El Señor ha jurado y no cambiará de parecer. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Hermano, yo creo que una persona que lo viene recién leyendo esto dice, tú serás sacerdote según el orden de Melquisedec y quizás no entendemos nada, hermano. Y yo fui uno
de los que leyó el libro de Hebreos por primera vez, y quizás por segunda y por tercera, y no entendía nada, hermano. Nada, hermano. Cuando ya venía del capítulo 5 y empezaba a mencionar Melquisedec, yo decía, bueno, señor, voy a leerlo y voy a tomar lo que entiende y lo que no entiendo. No, no le voy a dar más vuelta. No iba a ver una prédica de YouTube. Aunque yo creo que igual me mandé su prédica de YouTube para saber quién era Melquisedec. Por mientras, hermano, que bajo esto que se va a demorar un poco, creo que yo no puedo decirle a ciencia cierta, hermano, que era Melquisedec porque quizás muchos se lo han preguntado y no quiero profundizar mucho en eso. Pero hay versiones, hermano, que nos confunden con esta clase de dichos. Dice, Melquisedec no tenía padre, ni madre, ni genealogía. Entonces nosotros decimos, ¿cuánto? Y no tiene padre ni madre, o sea, viene del cielo, viene eterno. Pero si nosotros leemos varias versiones, hermano, para mí, hermano, la traducción correcta dice, no se conoce quién era su padre, no se conoce quién era su madre, ni de dónde viene. Que cambia, hermano, a todo lo demás. Pero bueno, eso no quiero profundizarlo, sino que después lo puedan estudiar ustedes en otra Biblia, hermano. Por lo menos en la NBI, en la que leo yo, dice que no tiene padre ni madre. Pero bueno. Y aquí, hermano, antes de empezar a ver el tema de los sacerdotes, quiero hacer un pequeño resumen. Nosotros vimos, hermano, que el Señor bendijo a Abraham, a Isaac, a Jacob, que después Dios le cambia el nombre por Israel. Voy a bajar todos los puntitos. ¿Lo podía hacer ahí, Juanita? Entonces, hermanos, Dios, eh, de Abraham, de Isaac y de Jacob, que después Jacob o Israel, pueden decirle Jacob, no es que Dios le haya cambiado para siempre el nombre Israel, porque después dice de la casa de Jacob y después nombra de nuevo a Jacob, o a veces le dice Israel. Este tiene 12 hijos, que son las 12 tribus de Israel. Ahí está cargando. Hasta ahí, hermano. Parece, parece que funciona. Y Jacob tiene 12 hijos, que nosotros sabemos que ellos son, estos nombres, hermano, fueron dados como patriarcas de las 12 tribus de Israel. Está Rubén, Simeón, Zabulón, Isaacar, Dan, Gad, Aser, Neftalí, José, Benjamín. De José después Efraín y Manasés. Bueno, pero hermano, acá hay dos tribus que no coloqué, porque tienen algo especial. Y es la tribu de Leví, vamos, Leví, y la tribu de Judá. Entonces, hermano, quiero que veamos esto. De Leví Dios le da una promesa cuando estaba Aarón, y le dice que ellos iban a ser sacerdotes. Solamente de la tribu de Leví, hermano, iban a ser los sacerdotes, de ninguna tribu más. Solo de Leví. Ellos ejercían la labor sacerdotal. Y ahí vamos a ver, hermano, qué es lo que más o menos hacían los sacerdotes. Y les quiero mostrar una parte del tabernáculo, una foto del tabernáculo y del templo, bien rápido, hermano. No quiero profundizar en eso. Y estaba la tribu de Judá. Bueno, de Judá ya sabemos que vienen los reyes. Ya sabemos que Dios le prometió que iban a ser reyes los de Judá. Y de David para abajo, siempre, hermano, hubo un rey en Judá. Siempre fue de su linaje. Ahí sale la parte de Melquisedec. Y quiero hablar un poco de esto, hermano. De la tribu de Leví, hermano, eran los sacerdotes. Los sacerdotes tenían funciones específicas. Cuando está el arca del pacto, cuando traen los mandamientos, la ponen dentro del arca del pacto, hacen un tabernáculo. Solamente los sacerdotes, hermano, solamente los levitas, como lo eran la mamá de Juan el Bautista, la mamá y su papá,
Ellos solamente eran, hermanos, los que podían ejercer la labor sacerdotal. Y quiero mostrarle esto, para que entendamos bien qué hacían los sacerdotes. Eran representantes del pueblo ante Dios. Esto es resumen, hermano. Ellos representaban al pueblo ante Dios. Ellos reconciliaban al pueblo delante de Dios, a hacer expiación. Se dedicaban al servicio de Dios. Esto era exclusivo. Ahí están los textos. Ningún extraño puede hacer estas labores. Era condenado a muerte. Hacían rituales sacerdotales. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Ahora voy a... Ya, hermano, miren. Este es el tabernáculo que le manda a hacer Dios a Moisés. Estas son todas las medidas. Y lo quiero pasar bien rápido. Pero aquí, como podemos ver, en la imagen del lado izquierdo, en la punta, ahí estaban ofreciendo, ese eran donde ofrecían sacrificio. La palabra tabernáculo, que habla harto la Biblia, es como cabaña, campamento, casa, cubierta, habitación, morada, como la morada de la presencia de Dios. Y podemos ver en la imagen de la derecha, abajo a la derecha, que había un lugar santo y en otro había un lugar santísimo, que el lugar santo iban los sacerdotes, ofrecían incienso, estaban los panes consagrados, estaba ese candelabro, pero una vez al año, hermano, podía entrar el sumo sacerdote ante la presencia de Dios. Una vez al año, hermano. Eso podía solamente. Una persona de entre todo el pueblo podía entrar a la presencia íntima con Dios. Y ahora les quiero mostrar que después esto ya no fue solamente un tabernáculo, sino que después fue un templo, que aquí atrás estaba, hermano, donde está esa cúpula de la roca, esa cúpula pagana que está ahí. Ahí estaba, hermano, el templo de Salomón. Si ustedes se pueden imaginar, el templo de Salomón, hermano, el que están viendo ahora en la imagen, estaba ahí atrás. Imagínense estar en Jerusalén con el templo del rey Salomón. Y vemos, hermano, como también tenía un lugar y un lugar santísimo. Era, hermano, muy similar al tabernáculo, solamente que este lugar ya era, hermano, de otro nivel. Estaba casi mucho, o sea, no casi todo. Había muchas cosas hechas de oro, hermano. Estaba todo cubierto, muchas cosas cubiertas de oro, de bronce. Invirtieron muchas toneladas de oro en hacer este templo. Obviamente Dios lo bendecía. Y ahí, hermano, les dejé unas notas arriba. Nota de la explicación del tabernáculo y del templo que lo habla en Hebreos. Que es como lo que hizo Jesús, como él no entró a un tabernáculo hecho por mano de hombre, sino que entró al cielo y empieza a hablar esas cosas. Y ahora vuelvo atrás. Entonces, hermanos, los sacerdotes, cuando el pueblo pecaba, ellos tenían que ofrecer un sacrificio, un cordero. Por eso, hermano, cuando Juan el Bautista dice, ahí viene el cordero que quita el pecado del mundo, para nosotros quizás ahí viene el cordero que quita el pecado del mundo, pero ¿qué es eso? Pero los judíos ya lo tienen en su mente. Ellos sacrificaban corderos y machos cabríos para el perdón de los pecados. Entonces, cuando yo pecaba, yo llevaba el animal y le ponía la mano en la cabeza y venía el sacerdote, solo el sacerdote, hermano, y degollaba al animal. Y esa sangre, hermano, era la limpieza de nuestros pecados, o sea, de los pecados de la persona, o a veces del pueblo, a veces de los líderes, o a veces de los sacerdotes. Y ya, hermano, cuando empezamos a leer esto, dice, considera, números 18:6, considera que yo mismo he escogido de entre la comunidad a tus hermanos, los levitas, para dártelos como un regalo. Ellos han sido dedicados al Señor para que sirvan en la tienda de reunión, pero solo tú y tus hijos se harán cargo del sacerdocio. Solo tú y tus hijos se harán cargo del sacerdocio, es decir, de todo lo referente al altar, de las cosas que vimos en la imagen, y a lo que está detrás de la cortina, o sea, del lugar santísimo. A ustedes les doy de regalo el sacerdocio, pero cualquier extraño que se acerque a las cosas sagradas será condenado a muerte. O sea, hermano, que aquí ya lo explica más allá de lo que lo expliqué yo, que cualquiera que hiciera algo que solamente era para los de la tribu de Leví, fuera cualquier persona, hermano, era condenado a muerte o a Dios le desagradaba mucho.
Y quiero, hermano, ponerle que leamos dos textos y los pueden buscar. Que salen en Segunda de Crónicas 26:16 y después el de Samuel. Segunda de Crónicas, capítulo, capítulo 26. 16, 26, 16. Aquí está hablando, hermano, de un rey. De un rey, hermano, que se puso orgulloso. Aquí vamos a ver, hermano, cómo, qué pasa cuando nosotros nos ponemos orgullosos. Sin embargo, cuando aumentó su poder, Usías se volvió arrogante, lo cual lo llevó a la desgracia. Se rebeló contra el Señor. Y dice, sí. Se rebeló contra el Señor, Dios de sus antepasados, y se atrevió, hermano, se atrevió a entrar en el templo del Señor para quemar incienso en el altar. Quiero detenerme. Claro, quizás nosotros decimos, entró al templo y quemó incienso en el altar, ¿qué tiene? Pero ahora nosotros vemos, hermano, que no se podía, hermano, y era el rey de Israel, o sea, el rey de Judá, él era el rey, hermano. Se supone que él podía hacer lo que quería, según lo humano, pero según Dios él no podía hacer lo que quería. Dice, detrás de él entró el sumo sacerdote Azarías. Y aquí, hermano, quiero que vean el cuadro donde dice Leví, Aarón, de los hijos de Aarón para abajo. Aarón fue el primer sumo sacerdote. De ahí para abajo, hermano, de la tribu de Aarón, o sea, de la familia de Aarón, ellos eran los que oficiaban como sumos sacerdotes. Entonces, ¿qué hermano está pasando esto? Detrás de él entró el sumo sacerdote Azarías, junto con 80 sacerdotes del Señor, todos levitas, hermano. Todos ellos hombres valientes, quienes se le enfrentaron y le dijeron, no corresponde a su majestad quemar incienso al Señor, no te corresponde a ti, aunque tú seas rey, no te corresponde a ti. Esta es función de los sacerdotes descendientes de Aarón, pues son ellos los que están consagrados para quemar el incienso. Salga usted ahora mismo del santuario, pues ha pecado, y así Dios el Señor no va a honrarlo. Esto enfureció a Usías. No tomó el consejo, hermano. Ojo, no tomó el consejo. ¿Por qué? Porque ya estaba orgulloso, porque estaba arrogante, ya estaba haciendo cosas, hermano, que no se daba cuenta. Aún así, cuando se lo estuvieran hablando. Esto enfureció a Usías, quien tenía en la mano un incenciario listo para ofrecer el incienso. Pero en ese mismo instante, allí en el templo del Señor, junto al altar del incienso y delante de los sacerdotes, la frente se le cubrió de lepra. Hermano, por no hacer caso, se quedó la frente cubierta de lepra, y eso no es todo, hermano. Al ver que Usías estaba leproso, el sumo sacerdote Azarías y los demás sacerdotes lo expulsaron de ahí a toda prisa. Es más, él mismo se apresuró a salir, pues el Señor lo había castigado. El rey Usías se quedó leproso hasta el día de su muerte. Tuvo que vivir aislado de su casa y le prohibieron entrar en el templo del Señor. Su hijo Jotán quedó a cargo del palacio y del gobierno del país. Hermano, él era rey y le estaba yendo bien, hermano. Por eso es que se puso orgulloso. Le estaba yendo bien. Entonces dijo, bueno, voy a ir a quemar incienso al Señor. ¿Pues qué tiene? Me meto nomás al templo si al final qué. Pero a Dios no le gustó, hermano, porque Dios ya tenía su decreto. Y ese hombre estaba orgulloso, arrogante y venía delante de la presencia, iba a la presencia del Señor. Iba, hermano, como doble o triple pecado ya entrando no solo al templo, sino que ya entró al templo, al lugar donde no podía entrar, a quemar incienso. Y entró orgulloso y arrogante. Dos venenos para el discípulo de Dios, hermano, para el discípulo de Cristo. Y vemos cómo a él le pasó eso. Vamos ahora, hermano, a 1 Samuel 13, del versículo 7. Otro más, hermano, que murió por ser orgulloso. Saúl. De repente podemos decir, no, yo no soy orgulloso, el de allá es orgulloso, el de allá es arrogante. Yo le digo, ¿y usted, hermano? ¿Seguro que no son orgullosos?
Seguro que no hay cosas en su corazón, hermano, que no están resueltas. Seguro que si le dicen, hermano, no haga eso. Seguro que no actúas como el rey Usías y te enfurece. Quizás no como él, que ya lo demostró, pero quizás en tu corazón sí te enfurece cuando te hablan las cosas. Pero vemos cómo se llenó de lepra, hermano. Y quizás pudo haber tenido una oportunidad de decir, no, ya, ¿qué estoy haciendo? Me voy. Y ahora vamos de nuevo a otro rey y a otro que se volvió orgulloso cuando le empezó a ir bien. Algunos hebreos, hermano, el contexto es que iban a pelear contra los filisteos, el pueblo de Israel contra los filisteos. Samuel le dice, espérame aquí. Samuel sí era sacerdote, espérame aquí. Algunos hebreos incluso cruzaron el Jordán para huir al territorio de Gad, en Galad, o sea, empezaron a tener miedo cuando estaban esperando para ir a la batalla. Saúl se había quedado en Gilgal y todo el ejército que lo acompañaba temblaba de miedo. Ahí estuvo esperando 7 días, según el plazo indicado por Samuel, pero este no llegaba. Como los soldados comenzaban a desbandarse, Saúl ordenó, tráiganme el holocausto y los sacrificios de comunión. Y él mismo ofreció el holocausto. En el momento en que Saúl terminaba de celebrar el sacrificio, llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo y lo saludó, pero Samuel le reclamó, ¿qué has hecho? Y Saúl le respondió, pues como vi que la gente se desbandaba, que tú no llegabas en el plazo indicado y que los filisteos se habían juntado en Micmas, pensé, los filisteos ya están por atacarme en Gilgal y ni siquiera he implorado la ayuda del Señor. Por eso me atreví a ofrecer el holocausto. Te has portado como un necio, le replicó Samuel. Voy a decirlo de nuevo, hermano. Te has comportado como un necio, replicó Samuel. No has cumplido el mandato que te dio el Señor tu Dios. El Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. Hermano, Saúl hizo algo que al Señor no le agradaba, que Dios dijo que no lo hicieran, él lo hace, así igual con el rey Usías. Y aquí llega a otro nivel, hermano, y quiero que Dios empiece a confrontarnos con esto. Pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. O el Señor le dice, el Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre. Es como, ¿por qué hiciste eso? Pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. El Señor ya está buscando un hombre más de su agrado y lo ha designado gobernante de su pueblo, pues tú no has cumplido su mandato. Es como decir, a ti, Saúl, te rechazo. ¿Por qué? Porque Saúl, hermano, era una persona que era orgulloso, que era altivo. Él se hizo un monumento de sí mismo. Saúl, hermano, yo no recuerdo, hermano, en la Biblia, y estoy casi seguro, para no equivocarme, tener ahí un margen de error, que nunca adoró a imágenes, a dioses paganos. Sí consultó a una hechicera, pero él no llevó idolatría al pueblo de Israel, pero se hizo una imagen de sí mismo, y fue peor, hermano. ¿Cómo terminó Saúl, hermano? Terminó clavándose una espada en el vientre, cuando estaba siendo derrotado, cuando Dios lo había entregado. Y no tan solo eso, hermano, sino que Dios le quitó su espíritu, el que reposaba, no quiero decir el que reposaba, el que estaba sobre él, no sé cómo lo puedo decir, hermano. Venía con poder, dicen en algunos lugares, pero después dice que Dios como que le quitó su espíritu. Dice, el espíritu del Señor se apartó de Saúl y en su lugar el Señor le envió un espíritu maligno para que lo atormentara. Eso pasa, hermano, cuando las personas desobedecen a Dios. Dios no le quita su espíritu, eso no pasa, hermano. Yo no veo en el Nuevo Testamento que Dios le quite el espíritu a alguien. Si lo contrista, se apaga, no se quita. No recuerdo, no lo dice. Creo que estoy 100% seguro. Pero aquí Dios dice, el espíritu del Señor se apartó de Saúl. Pongamos, hermano, que su espíritu se apaga, el Espíritu Santo de en ustedes se apaga. En su lugar, el Dios envió un espíritu maligno para que lo atormentara. No estoy diciendo, hermano, esto pasa con las personas que se apagan el espíritu. Pero una de las cosas que sí sé, hermano, es que cuando mengua uno, hermano, cuando hay algo que empieza a menguar en nosotros, empieza a ser rellenado con otras cosas. Empieza a ser llenado con otras cosas, hermano. Y eso es lo que nosotros tenemos cuidado en hacerlo. Pero aquí quiero ir, hermano, a cuando nosotros no estamos llenos del Espíritu Santo, empezamos a llenar nuestra vida de carnalidad, hermano, de afanes, de ocio.
no llenándonos de Dios, porque ya termina siendo como una vida más pesada. ¿Por qué? Porque no estamos llenos del el espíritu del Dios vivo. Entonces, hermanos, vemos cómo el Mesías que está prometido que va a ser sacerdote, pero no según de la orden de Aarón, según el orden de Melquisedec. Sí. Entonces, hermano, el Mesías tenía que ser rey, pero tenía que ser sacerdote, y ya vemos dos hermanos, dos, que quisieron hacer la labor de sacerdote y no pudieron, porque Dios ya lo había decretado de una forma que nadie podía hacer eso. Y como dice él, y este es un estatuto perpetuo para sus generaciones. Entonces ellos ya empezaban a ver, va a tener que ser sacerdote. Se profetiza esto en el Salmo y dice va a ser sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec? Sale en Génesis. Se presenta con Abraham. Lo voy a leer rapidito, hermano. Está en Hebreos 7. Lo voy a leer desde otra versión de la Biblia, hermano. ¿Lo tenía ahí, hermano? No va a deber uno. Igual si te dice tú. Sí. Igual No sé, no lo encontré. la tengo versículo. Hebreos 7, empezamos a leerlo del 7, para que más o menos empecemos a entender. Porque este Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, era rey de Salem y salió al encuentro de Abraham cuando regresaba de la guerra contra los reyes y lo bendijo. Este rey que salió al encuentro de Abraham, hermano, antes de Aarón, este rey salió antes, estaba Abraham, hermano, como vemos ahí, está Abraham, Isaac y Jacob, y después Jacob y sus hijos. Aquí, hermano, esto está hablando de Abraham, antes de Aarón, antes de la ley. Al encuentro de Abraham cuando regresaba de la guerra contra los reyes y lo bendijo. Y Abraham le apartó los diezmos de cuanto tenía consigo. Su nombre se traduce rey de justicia. Melquisedec se traduce rey de justicia. Y por otro lado, rey de Salem, es decir, rey de paz. Sin registro de padre y madre en las genealogías, ni el principio de sus días, ni el fin de su vida, es como decir, no se sabe mucho de él. Vino que a su semejanza del Hijo de Dios. Su sacerdocio permanece para siempre. ¿Por qué creo yo que permanece para siempre? Para siempre, porque el Mesías tenía que ser rey y él va a permanecer para siempre. Entonces, ese Melquisedec, perdón, que iba a ser sacerdote no según el orden de Aarón, porque como vemos, hermano, el orden de Aarón tenía ciertas limitancias. No hay nadie, hermano, no hay nadie en la Biblia que haya sido rey y sacerdote. De hecho, quiero que leamos esto. Esto nos va a dar más luces. Hebreos 7:13 al 17 dice: En efecto, Jesús, de quien se dicen estas cosas, era de otra tribu. Hermano, entendamos esto. En efecto, Jesús, de quien se dicen estas cosas, era de otra tribu, de la cual nadie se ha dedicado al servicio del altar. O sea, nadie ha sido sacerdote de la tribu de Judá. Nadie, hermano. Es evidente que nuestro Señor procedía de la tribu de Judá, respecto a la cual nada dijo Moisés con relación al sacerdocio. El que sí dijo, lo que sí se dijo del sacerdocio era de Leví. Y lo que hemos dicho resulta aún más evidente si, a semejanza de Melquisedec, surge otro sacerdote que ha llegado a hacerlo no conforme a un requisito legal respecto al linaje humano, o sea, respecto al linaje de Aarón, sino conforme al poder de una vida indestructible, pues de él se da testimonio. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Tú eres sacerdote para siempre, no según el orden de Aarón, sino según el orden de Melquisedec. Perdón. Entonces, hermano, el Mesías, el ungido, ya se sabe que iba a ser rey y iba a ser sacerdote. Amén. Pero ¿por qué va a ser sacerdote? Y quiero que veamos esto, hermano. Para que aquí nos ponemos de nuevo en algo que empieza a ser vida para nosotros, hermano. Aquí les voy a hacer un spoiler. Queda una clase más.
una clase más aparte de esta. Pero quiero que se enfoquen en esto del sacerdote. Ah, el Mesías va a ser rey y sacerdote, hermano. Es bueno que lo entendamos, es bueno que lo sepamos. De hecho, si ustedes van a leer después Hebreos, hermano, quizás con esto que le estoy explicando, se le abra aún más el entendimiento y ahí ustedes pueden sacar su propia conclusión y cosas así. Las cosas que yo estoy diciendo, hermano, no lo digo, esto es así, Melquisedec no viene de lo alto, no sé, hermano. Estoy diciendo lo que yo creo, lo que yo pienso. Pero no quiero que se enfoquen en eso ahora, sino que empiecen a ver por qué el Señor Jesús tenía que ser sacerdote. Como ya vemos, como dijo Juan el Bautista, ahí viene el Cordero que quita el pecado del mundo. Nosotros sabemos que tenían que sacrificar un cordero y nosotros éramos, no nosotros, el pueblo de Israel era perdonado de sus pecados. ¿No? ¿No? ¿Cómo con micrófono? Micrófono. Sí. Hermano, denme, tenía que ser siempre el sacrificio. Muchas veces tenía que ser un cordero sin mancha, sin pecado. Jesús fue, o sea, el cordero tenía que ser sin mancha, sin defecto. Y Jesús fue el cordero sin mancha y sin defecto. Y les resumí, hermano, de Hebreos 5 al 10. Por eso quiero que después lo lean, hermano, en sus casitas. Dice, nuestro sumo sacerdote se compadece de nuestras debilidades, ya que él también las padeció, pero sin pecado. Ahí les coloqué las citas para que después lo lean entero, hermano. Hermano, el Señor se compadece de nuestras debilidades. Y hay algo, hermano, que yo escuchaba antes del pueblo de Dios que no me gustaba, hermano, escuchar, porque te hace como vivir siempre en derrota, decir, somos débiles. Pero yo veía que lo decían en otro espíritu. No en el espíritu de la Biblia y de la santidad, sino que lo decían en otro espíritu. Entonces, cuando las personas pecaban, cuando eran vulnerables ante el pecado, en vez de arrepentirse, decía, Señor, es que somos débiles. Y eso los llevaba a pecar, a pecar, a pecar, a pecar. ¿Por qué? Porque somos débiles. Porque el apóstol Pablo dijo, en la debilidad Dios se manifiesta. Y yo digo, hermano, Dios se está manifestando en alguien que está atado al pecado, pero Dios está hablando de otra debilidad. En cuando nosotros somos débiles, en cuando decimos, Señor, tú lo puedes hacer en mi vida. Solamente tú, yo no puedo, Señor. Cuando yo me refiero, hermano, a la palabra no soy nada, para Dios sí somos importantes, hermano. Sino que lo digo desde el yo, desde el que nuestro yo no sea exaltado, decir, Señor, no somos nada. Nosotros sí somos valiosos para Dios, muy valiosos. Si Dios ama a las personas del mundo, hermano, ¿qué no nos va a amar a nosotros? Si alguien no está sintiendo el amor de Dios, acuérdese de eso. Dios ama hasta a los asesinos, hermano. Dios sí va a hacer justicia. Y nosotros, hermano, que somos hijos, ¿cuánto nos ama, hermano? El amor de Dios, hermano, es algo que sobrepasa todo entendimiento. Y no tan solo eso, sino que nos consuela, hermano, en los momentos difíciles. En los momentos difíciles, hermano, no nos sana ni cuántas liberaciones hemos tenido y hemos hecho, ni cuántos enfermos hemos sanado, ni cuántas veces hemos encontrado una revelación en la Biblia. Esas cosas, hermano, no nos ayudan en la aflicción. Lo que nos ayuda, hermano, es la comunión con Dios. Decir, Señor, abrázame, Dios mío, tengo tristeza, tengo pena, sálvame de este momento difícil. Entonces dice que Él se compadece de nuestras debilidades. Él las padeció, pero sin pecado. Es una parte, hermano, que espero que les sirva, hermano. En los momentos, hermano, donde yo me he sentido con mayor tentación, me recuerdo de una palabra de Hebreos que dice, como Él sufrió la misma tentación, Él puede socorrernos cuando nosotros somos tentados. Hermano, es como decir, socorrernos, hermano. Es como decir, Señor, ayúdame, socórreme, Señor. Ya no puedo, estoy a punto de caer. Socórreme, Señor Jesús, por favor. Y, hermano, Él lo hace. Lo hace, hermano, porque la palabra de Dios es real y él está escrito en su palabra y nosotros creemos que la Biblia está escrita inspirada por el Espíritu de Dios. Entonces, hermano, lo creemos. Y aquí dice que Él se compadece de nuestras debilidades, como decir, yo te entiendo lo que tú vives, pero Él no pecó. Y ahí podemos decir, sí, pero es que era el Mesías, el ungido, sí, pero Él vivía en este mismo cuerpo, hermano. Y si el diablo, y esta es una teoría, hermano, que yo creo,
Quizás unos por ahí digan, no, estoy mal, pero le voy a decir algo que sí me ha servido. Yo digo, si él sufre la tentación, ¿por qué él no entiende cuando nosotros somos tentados? Y me voy a arriesgar a decir otra cosa, hermano. ¿Por qué el diablo lo quiso tentar siempre? Si él era imposible que cayera. Pero yo, hermano, veo que Jesús demuestra una obra más hermosa, hermano, en que el que estaba sujeto al Padre, hermano, y que nos enseñó, hermano, a vivir esta vida, haciéndolo él mismo. Entonces, cuando él está en Getsemaní y ve a sus discípulos y lo encuentra dormido, él le dice, oren para que no caigan en tentación. Pero Jesús, ¿qué estaba haciendo? Estaba orando, entonces él sabía el remedio, él sabía la medicina. Pero ¿cuál es la obra mayor que, hermano, que Jesús hizo? Que el pecado no lo venció, que Satanás no lo pudo vencer. No lo pudo hacer caer, hermano, le prometió todo, todo, hermano. Y yo te pregunto a ti, hermano, ¿con cuántas cosas que el mundo te ha ofrecido y ya te has doblegado? ¿Con cuántas cosas que te ha ofrecido quizás el diablo, hermano? Pero aquí voy más como a lo normal. ¿Cuántas cosas, hermano, te has doblegado? Y no has sido inquebrantable como Ezequiel, ni inmovible, y ni inmovible ni inquebrantable como Ezequiel, como Dios lo prometió que iba a hacer con Ezequiel. Entonces, hermano, vuelvo de nuevo a esto. Nuestro sumo sacerdote se compadece de nuestras debilidades, ya que él también las padeció, pero el Cristo, hermano, era un cordero sin mancha y sin pecado. No pecó, hermano, él lo hizo, él es grandioso. Cuando yo creo que dice la estrella de David, o cuando habla de la estrella, creo que Jesús, hermano, es el que más brilla en toda la Biblia. Y él lo hizo, hermano, y no lo pudieron vencer. Punto dos, espero que se haya entendido eso, hermano, que lo reciban como, wow, Señor, se puede. El Señor dice, se puede. Él dio toda la facilidad, hermano, todas las armas, hermano, para no hacerlo, para no cometer pecado. Pero si cometemos pecado, tenemos a nuestro abogado que intercede por nosotros. Es sacerdote para siempre, ya lo sabemos, va a ser sacerdote para siempre. Fue el autor de nuestra salvación eterna. Fue el autor de nuestra salvación eterna por medio de un sacrificio para el perdón de los pecados. Hermano, nuestra salvación eterna. Hermano, hay teoría que algunos dicen que la salvación se pierde, otros que no. Y bueno, no me quiero meter en eso. Tampoco les voy a decir lo que pienso. Pero Él fue el autor de nuestra salvación eterna, hermano. Y el que permanece en Cristo hasta el final será salvo. Y con eso, hermano, se los dejo ahí. Y yo digo, el que no permanece no va a ser salvo. Pero el Señor nos da todo, hermano, para que nosotros permanezcamos. Él pone el querer en Él pone el querer y el hacer. Él nos da de su gracia, hermano. Él nos da de su influencia sobre nuestras vidas, para que nosotros podamos vivir en rectitud, para que nosotros podamos vivir deleitándonos en el temor del Señor, como lo hablamos delante. Eso hace el Espíritu Santo en nosotros, hermano, que nosotros nos podemos deleitar en el temor del Señor. Y cuando las cosas se vuelvan difíciles, es Dios el que nos ayuda, hermano. Todos hemos vivido momentos difíciles. Yo he vivido hartos momentos difíciles, pero siempre es Dios el que nos da la victoria, hermano. Entonces, ¿cómo nosotros no vamos a ser salvos, hermano? Si es Dios el que lo hace en nosotros, si es Dios el que nos hace permanecer, y si ya no permanecimos, hermano, es porque ya nosotros nos descarriamos, es porque nosotros nos fuimos. Es que Dios nos buscó, pero nosotros preferimos el mundo que las tinieblas. Pero Dios, hermano, nos da la capacidad de decir, Señor, yo quiero de ti, yo quiero de ti. Pero cuando nuestra mirada está aquí, hermano, aquí en este mundo, y no en el venidero, no en la tierra, cielo nuevo y tierra nueva, y donde vamos a tener nuestros galardones, hermano. El Señor dijo, hagan tesoro en el cielo. Y se pierde la mirada, hermano, en esas promesas de Dios, es donde nuestra vida se empieza a enchuecar. Es donde empieza el pecado, hermano, empieza em, la infidelidad con Dios, donde empezamos a poner nuestra mirada en otras cosas. Entonces, esto créanlo, hermano, para sus vidas. No tan solo decir, que voy a ser salvo, haga lo que sea, voy a ser salvo igual, hermano. No quiero que ustedes piensen eso. Quiero que ustedes digan, Señor, tú pagaste por mi salvación, para que yo fuera estando eternamente junto contigo. Aleluya. Jesús nos abrió el camino. Jesús nos abrió el camino, hermano. Y entró a ese lugar para darnos libertad, para que nosotros tuviéramos comunión con el Padre. De hecho, dice, acérquense confiadamente al trono de la gracia.
Los sacrificios, volvemos hermano a lo que les expliqué al principio, que cuando alguien pecaba, llevaba un animal, la sangre de ese animal traía el perdón para nuestra vida, para nuestra vida, para la vida del que había pecado y había llevado el animal. Dice, los sacrificios no tenían para limpiar la conciencia o nuestra conciencia, sino solo eran cosas externas, y ahí lo pueden ver ustedes en Hebreos 9 y 10. Hermano, yo me doy cuenta que hay personas que viven con culpa en su mente. Y saben que el hermano se mueve por medio de la culpa, el diablo. El diablo se mueve en la culpa, porque la culpa, hermano, muchas veces son cosas ocultas que están ahí. Entonces el diablo tiene libre acceso ahí, libre acceso para moverse en esa área. Entonces, hermano, si ustedes no han confesado cosas que han hecho quizás antes y que Dios sí los ha perdonado, hermano, pero si ustedes no los confiesan, no lo hablan, hermano, aunque sean cosas vergonzosas, siempre va a estar eso ahí. Pero aunque lo hayan confesado y todavía sienten culpa, quizás haya aquí, hermanos, mujeres que han abortado. Pero como dice el Señor, ni en Él no la juzga, sino que Él vino a traer salvación. O quizás otras cosas que pudimos haber hecho, hermano. Cuando viene la culpa, hermano, recuerden esto. Acuérdense siempre de su hermano Francisco con esta frase. La culpa no viene de Dios, hermano. No viene de Dios. Y si ustedes pecaron y se arrepintieron de todo corazón y después viene la culpa, hermano, esa culpa no viene de Dios. Porque la Biblia dice, los sacrificios no tenían poder para limpiar nuestra conciencia. Los sacrificios de machos cabríos, de los animales, su sangre, hermano, era solamente el perdón. Pero después la gente igual quedaba con la culpa. Pero hacían cosas solamente externas. Y ahí vamos a hablar sobre el otro, sobre el tema de la conciencia. Por medio de su sangre logró un rescate eterno para todo el que en él cree. Hermano, cuando las personas dicen que son de Dios y viven sus vidas chuecas, no creen, hermano. Así de simple. No tienen fe. No creen, hermano. Creyeron en otro Dios, en otro Jesús. Y lo digo de nuevo. Por medio de su sangre logró un rescate eterno para todo el que en él cree. Y las personas pueden decir, es que yo creo. Y hasta los demonios creen y tiemblan. Pero Dios quiere que nosotros creamos de la manera que nuestra fe sea inquebrantable. Pero como lo hizo con Pedro, hermano, una de las cosas que hizo, dijo, el diablo ha pedido para zarandearlo, pero yo he orado, no para que no lo zarandee, yo he orado para que tu fe no decaiga. La fe, hermano, es la virtud más grande que nosotros podemos tener en nuestro corazón y nosotros somos salvos por la fe. Pero no tan solo en esa fe decir yo creo en el Señor y tengo fe. Si tú tienes fe, hermano, tú tienes fe en la palabra de Dios que dice, y viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y de todo lo que hemos hablado, hermano, de todo lo que hemos hablado. Entonces, nuestra fe nos lleva a la justificación, no por obras, sino que por la fe. Yo creo en Jesús que Él lo hizo. Yo no quiero, hermano, que con esto se queden como decir, oye, ¿y cómo lo hago si lo he intentado tantas veces? Sino que esto los lleve a motivarse, hermano. Eso es lo que yo espero, hermano. Eso es lo que yo creo. No quiero que se queden como con la idea de decir, oye, ¿cómo lo hago? Y, y ya lo he intentado tantas veces, sino que esto les vaya dando esperanza, hermano. Eso es lo que quiero, eso es lo que yo quiero que empiece a hacer en sus corazones. Si hay algo que los tiene atados, que les cuesta, hermano, crean, hermano, en el sacrificio de Cristo. Si ustedes tienen culpa en su vida, ya sea por cosas que hicieron o por cosas que hicieron antes de conocer a Dios, y por cosas que quizás ya se arrepintieron y pidieron perdón a Dios y todavía viven con culpa, hermano, aunque sea muy pequeña, hermano, digan, Señor, tú limpiaste mi conciencia, la culpa no viene de ti, punto, tu sacrificio es suficiente, vale la pena, punto. No le doy más vuelta, hermano, punto. Y lo creo, Señor, lo creo porque tú eres grande y nada más, no por ninguna obra mía, sino que por tu misericordia y tu gracia. Aleluya. Purifica nuestra conciencia. Y eso lo entrelazo con el del 9 y 10. Bueno, ahí vienen de nuevo, vienen juntos. Purifica nuestra conciencia, hermano. Una de las cosas que yo tuve que ser libre de mi culpa, hermano, fue el cómo me comporté con mi familia, con la mamá de mi hija y con mi hija. En este caso ahora que es mi esposa, y Miley que ya tiene 14 años. Pero yo me porté mal con ella, hermano. Y aún haberme acercado a Dios, yo sentía mucha culpa por las cosas que yo hice. Hasta cuando, hermano, fui leyendo la Biblia y me di cuenta que Jesús ya había pagado por mi culpa, que su sacrificio era suficiente, hermano. Y cuando nosotros creemos y pensamos todavía en la culpa y en las cosas que hicimos, eso es pecado, hermano. Porque es como decirle al Señor, Señor, tu sacrificio no fue suficiente para pagar y limpiar mi pecado. Aleluya, hermanos. Jesús lo hace, hermano. Acabó con el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. La Biblia lo dice, acabó con el pecado, es creerlo, hermano. Quizá alguno
que me han dicho, ah, hermano, y que tú no hay pecado y todo. Gracias a Dios no me he encontrado con ese tipo de hermanos que en un momento sí fueron bien comunes en mi vida. Pero hermano, Dios me había liberado, entonces lo creía con todo mi corazón, hermano. Con todo mi corazón inquebrantable. Y aunque vinieran esas palabras o esas discusiones o el típico, bueno, dice el que no peca es mentiroso y esas se las saben de memoria, pero estas no se las saben, como que sus ojos son vendados cuando están leyendo esto. Aleluya. Pero hermano, esto es lo que dice la Biblia. Acabó con el pecado mediante el sacrificio en sí mismo. El cordero que quita el pecado del mundo. Jesús en la cruz, hermano. Esa fue la obra maravillosa que hizo Jesús. El Mesías prometido para liberarnos. Liberarnos, hermano. Libres. Somos libres, hermano. Cristo fue ofrecido como sacrificio para quitar los pecados de muchos. Y la Biblia lo sigue diciendo. Y si ustedes se ponen a pensar en esto, hermano, lo dice muchas veces, hermano. Desde antes y en el Nuevo Testamento. Ahí sí. Ahí, a ver dónde está. Ahí está. La Biblia lo dice, hermano. La Biblia lo habla, es creerlo nomás, hermano. Es creerlo. Cristo fue ofrecido como sacrificio para quitar los pecados de muchos. Y esos muchos, hermanos, estamos contados nosotros, por haber creído en el Hijo unigénito del Dios vivo. Hermano, quiero que que su corazón esté latiendo en estos momentos, hermano, porque la palabra de Dios dice, la sangre de machos cabríos no tenía el poder para quitar nuestros pecados, pero la sangre de Cristo sí. Aquí hace una relación, está hablando de eso. La sangre de machos cabríos no tenía el poder para quitar los pecados. Sí, la gente llevaba a los animales, los sacrificaba y los perdonaba, pero no tenía poder para quitar el pecado. Pero dice, la sangre de machos cabríos no tenía el poder para quitar nuestros pecados, pero la sangre de Jesucristo sí. Solo limpiaba a una persona por fuera. Hermano, por fuera. Pero Dios, ¿qué hace? Da su espíritu y es derramado en nuestros corazones, en nuestras vidas. Somos llenados de su espíritu. El Espíritu Santo puedo decir que puede hasta reposar sobre nosotros, pero de que está dentro de nosotros, está dentro de nosotros. De que se mueve, se mueve. Hermanos, el Señor tiene el poder para limpiarnos de adentro, no tan solo el pecado, sino que de la tristeza. Hermanos, si nosotros no vivimos con gozo, es porque algo errado está en nuestra vida. Es que el río de Dios, los ríos de agua viva que Él prometió, hermanos, no están corriendo por nosotros. Pero ahí viene el momento de decir, Señor, ayúdame, ayúdame, Señor, quiero que tu palabra sea real en mí, que tu río, tu espíritu, que el Espíritu Santo sea como ríos de agua viva en mi vida. No quiero que nada lo estorbe. Pero si nosotros vemos, hermano, a veces nosotros estorbamos que ese río fluya. Y es decir, Señor, yo quiero sacar todo lo que estanque la obra de tu Espíritu Santo. Hermanos, eso es la pista 6 y la pista 7 del Evangelio del Reino, hermano. Espero que lo hayan entendido bien. Quiero que entiendan dos cosas y dos cosas. Estoy como tiempo, medio tiempo. Quiero que entiendan estas dos cosas, hermano. Que entiendan cómo viene el Mesías y que esto vaya, hermano, haciendo vida en su vida. Con mi familia estamos leyendo los profetas. Zacarías, Joel, Isaías. Y vemos todo esto, hermano, y uno dice, oh, wow, Señor. Es como que se empieza a revelar como Cristo, hermano, en nosotros, hermano. No es tan solo teoría, pero que también empiecen a ver, hermano, en sus vidas, en que estas cosas como se hacen vida. Y quiero orar por ustedes, hermano. Quiero orar por ustedes, para que estas cosas que estamos leyendo no queden tan solo en un día viernes de una bonita enseñanza, quizás, ni quede como algo que fue solamente en el momento, que como yo les decía, hermano, una mente errada. La gente va al culto y dice, oh, Dios me habló. Y después el día lunes, martes, miércoles ya se le olvidó. Son como esas personas que no ponen la palabra en obra. Quiero orar, hermano. Gracias, Señor, porque tú revelas tu palabra, Dios mío. Señor, gracias, Señor,
porque tú abres nuestros ojos para que podamos entender las maravillas de tu ley, Señor. Las maravillas de tu grandeza, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos has dicho y nos has enseñado que seamos como niños. Y así tú nos puedes revelar más cosas, Dios. Y así tú nos puedes revelar más cosas. Queremos que se revele, Padre, que se revele, Dios, que se revele a plenitud el sacrificio que tú has hecho. Tú fuiste el sacerdote, pero también fuiste el cordero sin mancha, Señor, como lo decían las profecías. Creemos en tu profecía, Dios. Creemos en la profecía que habla la Escritura. Creemos que tú eres el Señor. Creemos que tú eres Señor de nuestra vida. Y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Libertad, Señor. Tú das libertad, Dios mío. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que tú empieces a liberar las mentes, Dios. Que tú empieces a sanar y a liberar a los cautivos, Dios mío. Que tú lo empieces a hacer por medio de tu Espíritu Santo, Dios mío. Oh Padre, yo te pido, mi Dios, que cualquiera de mis hermanos que esté oprimido, Señor, que esté cautivo, Dios mío, pueda ver esto, Señor, y decir, tú me haces libre, Jesús. Tú me haces libre, Jesús. Tú eres el Cordero que quita el pecado del mundo. Y así como lo dijo Juan el Bautista, también lo queremos decir nosotros cuando te veamos, Señor. No tan solo cuando tú vengas, sino que cuando te experimentemos, cuando te queramos sentir por fe y decir, Señor, tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado de mi vida, que quita el pecado de mi vida. Nosotros fuimos limpiados, fuimos lavados por tu sangre, Señor, y por medio de tus llagas nosotros fuimos sanados, Dios mío. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, de que tú vayas quitando todo menosprecio en las mujeres de tu iglesia, Dios mío. Que tú vayas quitando todo menosprecio, Señor. Que por tus llagas nosotros hemos sido sanados. No tan solo de enfermedades, Dios mío, sino que del corazón, Señor. Tú viniste a vendar a los corazones quebrantados, los corazones heridos, Jesús. Y lo sigues haciendo porque tú estás vivo. Si tú hubieras quedado en el sepulcro, tú no hubieras podido seguir haciendo las maravillas que hiciste hace más de 2000 años, Señor. Pero tú estás vivo, Señor, porque fueron a buscarte y dijeron, ¿por qué busca entre los muertos al que está vivo? Al que está vivo. Aleluya, Señor, tú estás vivo y tú estás en medio de nuestras vidas, Señor. Tú estás en medio de esta reunión, Señor. Tú estás vivo, Señor. Tú eres real. Tú puedes ser tangible para nuestras vidas, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu sacrificio, por tu comunión. Gracias, Padre, porque podemos tener vida nueva. Una esperanza viva, Señor. Una esperanza viva en ti, Jesús. Aquí y en la venidera, Señor. Aquí y en la venidera, Señor. Ayúdanos a despojarnos de todo lastre del pecado, Señor. De todo lastre, Señor. Que nada nos estorbe para servirte fielmente, Señor. Que te cantemos, Señor. Yo elijo ser amigo de Dios. Yo elijo agradar a Dios. Yo elijo ser amigo. Yo prefiero ser fiel a Dios. Gracias, Señor. Tu fidelidad, Dios mío. Tu fidelidad que hiciste con nosotros. Queremos serte fieles, Dios mío. Queremos serte fieles, Señor. Queremos serte fieles hasta el día de tu venida. Queremos tener fe, Señor. Señor, cuando tú digas, cuando venga el Hijo del Hombre, hallaré fe en la tierra. Hallaré fe. Hallaré fidelidad. Que nosotros digamos, Señor, aquí tú puedes hallar fidelidad en mí. Hay cosas que me cuestan. Hay cosas que no logro comprender. Pero quiero serte fiel, Señor. Aunque yo no entienda, Señor, quiero serte fiel. Quiero morir a mí. No quiero terminar como terminó el rey Usías ni el rey Saúl, que fueron orgullosos, Señor. Queremos perdonar con facilidad, Dios mío. Queremos vivir agradándote, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Yo te pido, Dios mío, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Dios mío, en el nombre de Jesús, que tú empieces a dar esperanza, Señor. Esperanza, Dios mío, a todo el que le ha costado y ha lidiado con la tentación, Dios mío. En el nombre de Padre, que Jesús. le dé esperanza, vida. Tú eres la esperanza, tu palabra es la esperanza. Tú puedes hacerlo, Señor. Tú puedes hacerlo, Señor. Tú tienes el poder, Señor. Tú le dijiste a Abraham, ¿acaso habrá algo difícil para mí? ¿Acaso habrá algo difícil para Dios? ¿Acaso Dios no puede hacerlo? Tú sí puedes hacerlo, Dios. Tú sí lo puedes hacer, Dios mío. Tú puedes hacer todas las cosas. Termina la buena obra en nosotros. Termina la obra que empezaste un día, Señor. Termínala, Dios mío. Termínala, Dios mío. Termínalo, lo que compensaste, termínalo, Señor. Para nosotros es imposible, tú lo dijiste, Señor.
pero para ti todo es posible. Jesús, tú lo dijiste. Cuando Pedro te dijo, Señor, entonces ¿quién va a poder salvarse? Tú le dijiste, Señor, para nosotros es imposible, pero para ti todo es posible. Oh, Jesús, tú lo viniste a hacer, Señor. Viniste caminando entre los pecadores, sanándolos, liberándolos, dándole esperanza de vida nueva. Que creamos en un reino nuevo, que creamos en el Evangelio, en la buena noticia. Tú moriste, Señor, y resucitaste. Los que teníamos que morir y pagar éramos nosotros. Gracias por esa buena noticia. Nosotros éramos impíos, chuecos, Señor, antes de conocerte. Éramos personas detestables, Dios mío, delante de tus ojos. Pero tú hiciste algo nuevo en nosotros, Señor. Y tú fuiste como cordero al matadero, Señor. Y tú fuiste como cordero al matadero, Señor. Y ante tus trasquiladores enmudeciste, Jesús, para darnos vida, Señor. Y te clavaron, Dios mío. Y te azotaron, Señor. Y se burlaron de ti, Señor. Y te metieron a un sepulcro para tu resucitarte al tercer día para darnos vida, Jesús. Y no tan solo hiciste eso, sino que derramaste tu espíritu. Tu espíritu, Señor. De gracia, Dios mío. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Dios mío. Oh, Padre, dale esperanza a mi hermano, Señor, de que se puede, Dios mío. Desde que se puede, Dios mío. De que se puede, Dios mío. Tú lo puedes hacer, Señor. Morimos a nuestras vidas, Señor, a nuestra fuerza. Nos rendimos, Señor, y decimos, Señor, hazlo tú. Hazlo tú, Señor. Hazlo tú, Señor. Hazlo tú en nuestras vidas. Haz de nosotros siervos tuyos. Haz de nosotros personas que sean agradables delante de tus ojos. Haz de nosotros un corazón puro, un espíritu recto, Señor. Que seamos conforme a tu corazón, Dios mío. Tú lo puedes hacer, Señor. Tú lo puedes hacer. Que tu Espíritu Santo fluya en nosotros, Dios mío. Que estemos llenos, Señor. Que tu Espíritu Santo repose sobre nosotros. Oh, Dios mío. Tú quieres hacerlo en nosotros, Señor. Tú quieres hacerlo, Señor. Líbranos, Dios mío. Líbranos, Dios mío. Libra, Padre. Líbranos, Dios mío, de lo que tú no quieres, Señor. Libra a mi hermana de cualquier mala decisión, Señor. Líbralos, Señor. Líbralos, Padre. Dale sabiduría, entendimiento, conocimiento. Líbralos, Padre. Líbralos de la mujer ajena, Padre. Líbralos, Padre. Libra a mi hermano, Dios mío. Líbralos, Señor, de esa mujer que dice la Biblia que tiene como brazos cadena, Dios mío, que corazón es una trampa. Los que agradan a ti se librarán de ella, Dios mío. Oh, aleluya, Señor. Oh, aleluya. Aleluya, Dios mío. El que te agrada, tú lo librarás, Señor, pero el pecador caerá en sus redes. Oh, Señor, nosotros somos apartados, santificados para ti. Santo, santo para ti, apartado del mundo, Dios mío. Oh, gracias, Señor. Oh, gracias, Señor. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nosotros creemos que tú has venido de parte de Dios, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo bendigo a mis hermanos, Dios mío. Yo los bendigo, Señor. Yo los bendigo. Lo haces, Señor. Te doy gracias por sus vidas, Señor. Te doy gracias porque tú la has fortalecido. Te doy gracias porque tú le diste más esperanza de la que estaban teniendo, Dios mío. Gracias, Señor, porque has levantado, Dios. Has levantado, Dios mío. Y has perdonado, Señor. Al que ha pecado, tú lo has perdonado, Señor. No lo entendemos, Señor. No entendemos cómo tú nos puedes perdonar de nuevo. Pero tú nos amas solamente, Señor. Pero queremos levantarnos, Señor. Levantarnos, Señor. Levantarnos, Señor. Tú eres experto de sacar personas del pozo de la desesperación, Señor. Oh, Señor, y tú nos sacaste de la desesperación a la esperanza. Es tu obra santificadora en nosotros, Señor. Es tu obra santificadora en nosotros, Señor. Oh, Señor, purifícanos, Señor. Límpianos más. Límpianos más, Señor. Límpianos más, Señor. Que seas vivo en nosotros, que podamos decir, no vivo yo, Cristo vive en mí. Oh, aleluya. Vive en nosotros, Señor. Pero para eso tenemos que doblegarnos y rendirnos, Señor. Rendirnos, Señor. No queremos el orgullo en nuestras vidas, no queremos la soberbia, no queremos la arrogancia, no queremos la necedad, no queremos la terquedad, Dios mío. Queremos tu humildad, Dios mío. Eso sí queremos, Señor.
Tú lo haces por medio de tu Espíritu, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque tú lo haces, Señor. Porque tú vives en nosotros, Señor. Porque tú, mi Dios amado, reina en nosotros. Queremos que tú reines en nosotros. Si no lo estás haciendo, Señor, porque nosotros hemos tomado malas decisiones, te pedimos perdón, Dios mío. Pero reina tú, Señor. Ya no queremos reinar nosotros. Queremos estar crucificados para el mundo, vivos para ti. Queremos participar, mi Dios amado, en los frutos del Evangelio. Queremos que tú vengas con tu galardón, mi Dios. Estamos atentos, mi Dios. Estamos atentos. Tú vas a venir, Señor, y te esperamos, Señor. Y esa esperanza nos santifica. La esperanza de tu venida nos santifica, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. La esperanza en el gran día nos santifica. Oh, gracias, Señor, porque nos da el entendimiento correcto, Señor. Gracias, Padre, por esta reunión, Dios mío. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amén, aleluya. Amén. Amén.